Dios les bendiga. Mi nombre es Ana María López del Day Spring Theological University, psicóloga de profesión, y les invito a que miremos el contenido del libro Consejería Infantil. El objetivo es promover y afianzar una identidad cristocéntrica en los niños. ¿Por qué los niños necesitan consejería? Dice la palabra de Dios, pero Jesús llamándolos a su lado dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Esto lo dice Marcos 9:37. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí, nunca han leído de la boca de los niños, de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza. Mateo 21:16. Entonces, ¿por qué necesitan consejería? En primer lugar, porque son importantes para Dios. Segundo, porque son parte de una familia y una comunidad. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6, del 1 al 4. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:39. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 4:9. En tercer lugar, porque tienen pecado, por lo tanto sufren. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 al 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmos 36:7. Que son vulnerables porque tienen una desventaja social y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y porque tienen una necesidad de provisión, guía y cuidado. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Isaías 54:13. Entonces, hablemos de la importancia. La consejería bíblica para niños produce sabiduría espiritual. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:14-15. La consejería infantil provee instrucción en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y más adelante dice, para que el varón de Dios sea preparado, ¿verdad? Segunda Timoteo 3:16. La consejería bíblica para niños prepara para toda buena obra. Lo hablábamos a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La consejería de niños fomenta una educación integral y esas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6 y 7. La consejería infantil promueve el desarrollo de la potencialidad individual. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Veamos entonces 4 cosas asociadas a la práctica de la consejería de niños. Enseñar, entrenar, advertir y corregir. Estas se enfocan en el camino al que debe dirigirse la instrucción, descubrir y potencializar el camino propio del niño. El valor de los niños. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Lucas 10:21.
Jesús y los niños. En Lucas, Jesús nos habla diciendo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Los niños son un modelo de dependencia según la palabra de Dios. En la Biblia encontramos textos que nos hablan de la importancia del desarrollo integral de los niños. Acerca de Samuel, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Acerca de Juan el Bautista, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Acerca de Jesús, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. En el Salmo 119, 105 leemos lo siguiente: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El liderazgo de la iglesia y el liderazgo familiar en la consejería infantil. En 1 Corintios 12, 5 y 6 dice, hay diversas maneras, hace alusión a que hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Nos conocemos, nos comunicamos asertivamente, nos capacitamos y nos conectamos con colegas. Eso hace parte de la consejería infantil. Devolviendo la responsabilidad. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6, del 6 al 9. La conducta de los padres en el hogar es fundamental. Debe existir coherencia. Tu ejemplo me habla tan fuerte que no llego a escuchar tus palabras. El ejemplo es muy importante. Las palabras deben ir acompañadas de actos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces expresamos lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón y eso también se refleja en nuestras acciones. Los niños están continuamente en conexión con sus padres, prestando atención y aprendiendo de lo que hacen y de lo que no hacen. Un ambiente sano para la consejería infantil. 1 Corintios 12, 5, 6. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El consejero de niños y sus características. En Colosenses 4, 6 leemos que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. El consejero del niño, entonces, atiende, escucha, muestra amor y sabe que su tarea es valiosa. La clase de amor que describe 1 Corintios 13 se evidencia en los consejeros de niños de la siguiente forma: un amor paciente, un amor bondadoso, un amor que no se enoja fácilmente, un amor que todo lo disculpa, un amor que todo lo cree. Como me ves, es como yo me veo. Eso sucede en la infancia. La influencia del adulto sobre el infante, la formación de la autopercepción. La autoestima se basa en el valor y reconocimiento que Dios nos da. El Salmo 8 lo refleja, refleja esta gran verdad. Entonces hay que llevar a los niños a comprender o a tener la correcta percepción, una autopercepción correcta, basada en los principios de la palabra del Señor. Áreas más importantes de la autopercepción y de lo que cada una de ellas comprende: autoexploración, autoconocimiento, autoconcepto, autoconfianza, autovaloración, autoaceptación, autorrespeto, autoevaluación, autoestima. ¿Qué podemos hacer entonces para identificar la causa de la baja autoestima en los niños? ¿Cómo podemos inculcar en nuestros niños una autoestima adecuada? Debemos tratar a nuestros hijos como regalos del Creador, Salmo 127.3. No debemos esperar más de lo que puedan realizar, Colosenses 3.21. Debemos proveer un lugar estable que es funcional y pacífico. Debemos permitir que los niños sean niños. Debemos enfocarnos en las fortalezas de nuestros hijos en vez de sus debilidades. Debemos recordar que los niños también son seres humanos. En cuanto a sus debilidades, debemos enseñarles a superar los obstáculos. Debemos disciplinarles con amor. Finalmente, debemos ayudarles a desarrollar un sentido de pertenencia. Sea pronto en perdonar a sus hijos. Hay padres o existen padres que replican de manera automática lo que han aprendido de sus padres. Entonces, se produce la repetición de comportamientos que no son sanos. Entonces, como padres debemos trabajar a la luz de la palabra en todas esas falencias que sentimos, que tenemos,
para no transmitir a nuestros hijos de la manera errada el conocimiento. Acerca del perdón es supremamente importante perdonarlos rápidamente, que ellos aprendan la esencia del perdón. ¿Cómo asesorar bíblicamente a niños con depresión? Es mucho mejor trabajar en la prevención, compartiendo con ellos tiempo de calidad, enseñando valores cristianos y por ende llevarlos a la práctica. Hablábamos al principio del ejemplo. Es por esa razón que los padres deben conducirse bajo la dirección del Espíritu Santo, manifestando el amor y la paz de Dios en el trato con sus hijos. Se hace necesario estar llenos del Espíritu Santo, sobre todo en esta sociedad que está colapsada. Trabajo conjunto entre consejero y padres, hablándoles acerca de Dios. Es por esa razón lo decimos, que los padres deben conducirse bajo la dirección del Espíritu Santo y quiero enfatizar en esto, porque el Espíritu Santo eh, tiene frutos. Uno de ellos es el amor. Algunos de las posibles causas de la depresión infantil son causas biológicas, causas psicológicas, causas del entorno, uso indiscriminado de las redes digitales. Los criterios diagnósticos de la depresión infantil son quejas somáticas, estado de ánimo depresivo e irritable, pérdida de interés, falta de energía, pérdida de confianza y autoestima, así como sentimientos de inferioridad, reproches, incapacidad para concentrarse, llanto fácil, sentimiento de no ser querido, aislamiento social. ¿Cómo aconsejar a niños que han sido víctimas de bullying? Entonces tenemos primero que todo saber qué es el bullying o el acoso escolar. El término se define como una manifestación de violencia escolar que se caracteriza por una hostilidad sistemática que conduce a la víctima a sentirse intimidada por un agresor. Consecuencias, sentimiento de desprotección y humillación, fobias al colegio y a todo el entorno escolar, actitud de aislamiento, altísimos estados de ansiedad, cuadros depresivos, facilitadores de la inhibición escolar, aparición de neurosis e histerias, imágenes negativas de sí mismo, reacciones agresivas que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que es para que se nos llame hijos de Dios. 1 Juan 3:11. Mateo 5:9 dice que los que trabajan por la paz serán bendecidos. Hoy más que nunca necesitamos que la palabra de Dios ocupe el lugar que le corresponde cuando nosotros intentemos formar a nuestros hijos. Consejos para la prevención e intervención en abuso infantil. Herramientas de prevención e intervención. Tenemos que tener un entrenamiento. Parte de ello es lo que estamos haciendo en este momento, adquirir herramientas para acción, herramientas por medio del aprendizaje. Este solamente es un esbozo del libro. Por supuesto, la recomendación es leerlo en su totalidad, porque la herramienta debe adquirirse de manera completa. Solo así podremos abordar y prevenir. Crianza afectiva y cariño, la preeminencia del amor. El conocimiento de los padres acerca del desarrollo infantil. No tenga miedo de preguntarle a sus hijos acerca de sus amigos, qué hicieron en el día, qué hicieron durante clase. Después de clase, preguntarles qué hicieron, qué aprendieron, a quién ayudaron ese día y qué se les hizo difícil. La capacidad de recuperación de los padres enseña a los hijos cómo deben recuperarse. Las conexiones sociales, apoyos básicos para la familia, habilidad social y emocional. La participación de los padres y la familia es fundamental. Existen consejos prácticos para desarrollar la capacidad de recuperación. Modelar una perspectiva positiva, forjar confianza, hacer vínculos, alentar al establecimiento de metas, resistir el deseo de arreglar de todos los problemas al niño siempre diciéndole lo que tiene que hacer o sentir, enseñarle la importancia de cuidarse a sí mismo y ayudar a otros. Trauma y estrés infantil, tipos de traumas infantiles más comunes, trauma por miedo al rechazo, trauma por tradición, trauma por miedo al abandono, trauma por humillación, trauma por injusticia. Indicios que muestran que un niño está estresado, entre ellos se destacan los siguientes: sudor en las manos, dolores de cabeza y de estómago, se tiran del pelo, se muerden las uñas, está enojado o irritado continuamente, se le ve desesperado, tiene dificultades para tomar decisiones, llora fácilmente, está preocupado, pelea con sus amigos o con su mejor amigo, come demasiado o no come suficiente, tiene alteraciones del sueño o pesadillas, ansiedad y miedo a estar solo. Bueno, muchísimas gracias por su compañía, por su atención. El Señor Jesús les bendiga.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.